Los autobiográficos que nos van a presentar Carlos Velázquez Callado y César Simón Rosas. Yo creo que si hacemos una encuesta, más del 90% de aquí sabéis quiénes son Carlos y César, pero bueno, por si acaso un breve voz, ¿no? Carlos es doctor en ciencias de la educación, profesor de enseñanza primaria, profesor asociado de la Facultad de Educación de Madrid, es autor de decenas de publicaciones sobre aprendizaje cooperativo, ponente en innumerables cursos, congresos. Yo creo que posiblemente lo más importante, maestro y profesor de miles de niños y de cientos de profesores. Y allá por el 2001, nos lo vas a contar, ¿verdad? Se empezó a mover el tema de las actividades físicas cooperativas aquí en España, y es por tanto un poco el padre de todo. Este es el 12º congreso, pero es el primero post-pandemia. Y como comentaba Ángel en la presentación, pues, después de la pandemia creo que todos hemos sido mucho más conscientes, ¿no?, de la importancia del contacto, de la importancia del cara a cara, de desarrollarnos en ambientes sanos y positivos, y qué mejor persona para venirnos a hablar de la renovación de estos aspectos que la que empezó a desarrollar todo, que es Carlos Velázquez. Entonces, un aplauso, por favor. Gracias. Y a su derecha, César Simoni, que podríamos decir un poco el homólogo, ¿no?, al otro lado del mar, en México, donde desarrolla su labor profesional en la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Lo he dicho más o menos bien, sí, del Estado de Puebla. Entonces es también formador de formadores, autor de numerosas publicaciones, y bueno, creo que cuando nos encontrasteis fue fácil encontrar sinergias y empezar a tender puentes de un lado al otro del Atlántico. En esta faceta de renovación puede suponer este congreso, obviamente no tenemos que perder de vista la inversión internacional y el contacto con el otro lado del mundo. Entonces, pues también un fuerte aplauso para el esfuerzo por venir hasta aquí. Doy la palabra a los ponentes. Ya después de la presentación casi me voy, por si acaso. Como ha dicho Ángel, la idea del congreso es, en principio va a ser para celebrar los 20 años de la pedagogía de la cooperación. Además nos ha pillado la pandemia, con lo cual ha habido 5 años entre el último congreso y este. Entonces la idea que tuvieron desde la organización es: vamos a echar la vista atrás para ver de dónde venimos, vamos a aclarar conceptos y vamos a buscar perspectivas de futuro. A nosotros nos ha tocado lo de volver la vista atrás, que quizá es lo más... Porque yo les decía, y si es que, ¿qué les va a importar? No, pues está bien, porque por lo menos sabemos por qué estamos donde estamos, el camino recorrido, cómo se empieza y todas estas cosas. Y lo vamos a hacer a través de relatos autobiográficos, es decir, os voy a contar mi vida. Así, claramente. Lo que pasa es que voy a hacer paralelismo entre lo que a mí me está pasando y lo que está viendo fuera. Entonces alguno puede decir, pues es que a mí eso no me importa, ¿no? Pues a ti díselo a Ángel, que no me gusta el Vale. Básicamente lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Plantear un poco los antecedentes históricos, de dónde venimos, ¿vale? Ver cómo se va difundiendo la pedagogía de la cooperación, y vamos a parar en el instante actual, que ya les dejamos al resto. Vamos a ver, en primer lugar, desde mi punto de vista, cómo a nivel mundial se empieza
a difundir la pedagogía de la cooperación. ¿Cuál es esa semilla de la cual parte todo? Y esa semilla de la cual parte todo, desde mi punto de vista, creo que también avalado por referentes teóricos, es la publicación en el año 49 de una teoría que se llama Teoría de la Cooperación y de la Competición, de Morton Deutsch. ¿Vale? Morton Deutsch es discípulo de un señor que se llama Kurt Lewin. Kurt Lewin se le considera el padre de la psicología social, también se dice el padre de la dinámica de grupos, todas estas cosas. Este señor plantea en el año 39 que él estudia la conducta de los individuos fundamentalmente en grupos, ¿vale? Pero no solo. Y él plantea que la conducta de un individuo es función de dos tipos de variables, sintéticamente, ¿eh? Un conjunto de variables internas, que pueden ser aspectos genéticos y otros que configuran la personalidad de ese individuo, y un conjunto de variables externas que configuran el ambiente, el entorno, el contexto en el cual se desenvuelve el individuo. Y diréis vosotros, oh vaya cosa, ya, pero mirad el año 39, ¿eh? Y mirad lo que estaba pasando en Alemania en el año 39. Es decir, lo que viene a decir este señor es, cuidado, que no todo está definido por la genética. Esto de la predominancia, de la raza aria y todo eso, no. También hay otros aspectos que tienen que ver. Hoy en día, pues decimos, bueno, hay también variables bioquímicas y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llegamos. Y digo vosotros, y a mí esto, ¿para qué me sirve? Bueno, pues te sirve porque deberías saberlo. Si nosotros queremos generar conductas cooperativas, porque somos tremendamente cooperativos, nosotros tenemos dos opciones. Una, seleccionamos a los individuos, hacemos una prueba, cogemos 10.000 y decimos, este es empático para mi lado, este que es hipercompetitivo para el otro. Esa es una posibilidad. Eso no creo que lo pueda hacer nadie. Yo trabajo en una escuela pública con niños y a mí me llega lo que me llega. O sea, es que este no me gusta, pues te aguantas, es el que hay. ¿Vale? Y la otra opción es generar ambientes de tipo social cooperativo. Es hasta dónde puedo llegar yo. Claro, la cuestión es, ¿y cómo? Pues eso es a lo que da respuesta su discípulo, Morton Deutsch. Y básicamente dice, ¿en qué situaciones los individuos cooperan y en qué situaciones compiten? Pues cooperan, yo coopero con Antonio, saludo Antonio, coopero con Antonio cuando yo entiendo que el hecho de que Antonio alcance sus objetivos beneficia al que alcance los míos. O sea, si él alcanza los suyos, a mí me beneficia el que yo alcance los míos. Eso se llama interdependencia positiva de objetivos. Queda chulo, ¿no? ¿Cuándo compito con Antonio? Pues al revés. Cuando entiendo que el hecho de que Antonio alcance sus objetivos perjudica el que yo alcance los míos. Eso se llama interdependencia opositora o también se llama interdependencia negativa de objetivos. Por lo tanto, si yo quiero crear situaciones en las que se promuevan ambientes cooperativos, como mínimo tengo que generar una interdependencia positiva de objetivos. Porque si no, los individuos van a competir. Esa teoría de la cooperación y la competición se empieza a aplicar en diferentes ámbitos. A nosotros nos interesan básicamente dos. Por un lado, la investigación para la paz y el conflicto, sobre la paz y el conflicto. Hay un montón de investigaciones después de la Segunda Guerra Mundial de por qué hay guerras y qué podemos hacer para que no haya guerras. Y digo, bueno, ¿y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que algunos de los investigadores para la paz no solo ponen el macrofoco, ponen el microfoco. Y hay un señor que se llama Theodor Lenz que empieza a plantear, ¿no será que los adultos regulamos los conflictos de acuerdo a cómo nos han enseñado a regular los conflictos de niños? Y entonces, ¿en qué situación un niño regula autónomamente sus conflictos sin que esté el adulto presente? Cuando juega. ¿Qué tipo de juegos o qué características tienen esos juegos? Juegos de ganar y perder. ¿Y qué pasaría si damos la vuelta al juego aplicando esta teoría? Es decir, no jugamos unos contra otros, sino que lo que vamos a hacer es jugar todos para vencer obstáculos comunes. ¿Y eso qué genera? El juego cooperativo. ¿Cómo se difunde el juego cooperativo? Pues por grupos pacifistas, minoritarios, hippies, neo-hippies, el movimiento New Games en San Francisco. ¿Y cómo llega aquí? Pues llega aquí porque hay un señor que se llama Terry Orlick, que a alguno ya le empezará a sonar. Ah, Terry Orlick, sí, ha aparecido. Vale, pues este señor no estaba estudiando para nada el juego cooperativo, estaba estudiando el deporte en edad escolar. Y el abandono de los niños en el deporte en edad escolar. El niño va todo contento porque se va a apuntar a béisbol y resulta que ni juega, los compañeros le ponen a parir porque es más malo que el SEO, ¿vale? Y entonces, ¿qué alternativas tenemos para este niño?
Y él llega a partir de New Games y estos movimientos pacifistas de hippies y demás, y lo empieza a introducir en la Universidad de Ottawa. Y genera un grupo de investigación en esos juegos. ¿Vale? ¿Os suena el Kimball? ¿Y de dónde es el Kimball? Canadiense. ¿Cuándo se crea? En los años 80. Anda, mira, qué casualidad. Que el Kimball no es cooperativo, pero empieza a plantear una serie de situaciones, ¿verdad? Y la otra línea que a nosotros nos interesa es la investigación directa de esa teoría en el ámbito educativo. Hay un discípulo de Morton Doise que se llama David Johnson. ¿Y ese quién es? Hombre, el hermano de Roger Johnson. Ah, los Johnson & Johnson. ¿Esos que son los de los perfumes? No, esos son los que generan el enfoque conceptual del aprendizaje cooperativo. Hay una tercera persona que se llama Edith Holloway. Edith Holloway es hermana, es Edith Holloway Johnson. Lo que pasa es que luego empieza a publicar con el nombre del marido, pero también es Johnson, es Johnson & Johnson. ¿Vale? ¿Y ellos qué hacen? Aplicamos esa teoría en el ámbito educativo. Eso va a generar un conjunto de estrategias de trabajo en grupo que va a ir derivando en lo que luego será el aprendizaje cooperativo. Primero en diferentes áreas y más diferentes áreas excepto la educación física, que suele ser por donde acaba, y al final en educación física. ¿Veis un poco el marco general? Vale, ¿qué está pasando en España? ¿O qué pasa en España? Yo apruebo la oposición en el año 90, ¿vale? Voy a trabajar 10 días a una escuela en la provincia de Zamora y lo dejo, porque tengo que cumplir el servicio militar que antes era obligatorio. Era un traje verde, ibas allá a matar a enemigos que nunca estaban, pero tú les ibas a matar. Cuando termino el servicio militar, me incorporo. ¿Dónde me incorporo? Pues me incorporo provisional en una escuela en el centro de Valladolid. Clase media, media alta, pública, ningún problema, 41 alumnos. Vamos a jugar con una cabarruta de oveja, bien, todo salía bien. Al año siguiente ya me dan destino definitivo. Y ahora llega una de las paradojas del sistema educativo. Los profesores mejor formados con más experiencia tienen puntos. Tienen muchos puntos. Y entonces escogen escuelas, buenas escuelas, o escuelas que están cerca de su casa. Normalmente un maestro, pues hombre, el sueldo no es el de un ingeniero de telecomunicaciones, pero vamos a vivir en barrios de clase media más o menos, ¿no? Entonces las escuelas pues son de ese tipo. ¿Qué pasa con los maestros que menos experiencia tienen? Que no tenemos puntos. Y entonces nos suelen mandar a dos tipos de escuelas. Bueno, básicamente donde no quiere ir nadie, que son o porque están muy lejos o porque son difíciles. Y a mí me tocó una de estas últimas, una de las difíciles donde no me salía absolutamente nada. ¿Vale? Y claro, la culpa era de los niños, pues yo el año pasado a mí tenía y me salía. Y ahora llego, tengo un grupo de octavo de 42 niños y eso era un desmadre, eso era como entrar ahí a ver qué pasa. Y yo tenía 23, 24 años. ¿Vale? Esa es la situación. ¿Qué hago? Pues, aparte de desmoralizarme mucho, me junto con otros que estamos en la misma situación y que estamos igual de desmoralizados. Entonces planteamos dos cosas. Por un lado, hacer terapia de grupo, ¿vale? Y por otro, como éramos todos muy cabezones, pues hacer alternativas, a ver lo que no nos funciona, ¿qué podemos hacer? Y a la vez intento ir a cursos de formación, digo, a ver si es que mi formación no es la adecuada. En uno de esos cursos de formación coincido con un profesor de secundaria, que también estaba igual de desmoralizado, porque además tendíamos a juntarnos. ¿No? Ibas ahí y al que veías así con cara pena, ahí ibas. ¿Vale? Los otros decían, pues a mí no me pasa, nos ha jorobado, porque te ha tocado, tienes 80 puntos y estás en la escuela de tu casa, pero a mí sí me pasa. ¿Vale? Y este señor tenía un libro, que tenía este librito de aquí, de Terry Orlick, ándale antes ese. ¿Vale? Y entonces me empieza a decir, pues es que hay una cosa de Terry Orlick y no sé qué. Yo estaba también metido en movimientos de educación para la paz de Valladolid. Ah, pues igual es interesante, ¿cómo voy a comprar el libro? Fui a una librería a comprarme el libro, no había Amazon ni nada. Y ese no lo tenían. Tenían este otro, que es el de Juegos y Deportes Cooperativos, que está publicado en el 86, también es de Terry Orlick. En Navidades voy dentro de los colectivos de Educación para la Paz con una compañera de ese grupo de trabajo y doy un curso con Paco Cascón. Paco Cascón y Carlos Beristain son dos personas que estaban vinculados a los movimientos de Educación para la Paz y ahí encuentro estos libros de la alternativa al juego que también se han manejado mucho. ¿Vale? No son exactamente de juegos cooperativos, pero plantean esas dinámicas de juegos de presentación, juegos de dinámica rompehielos, juegos de conocimiento, juegos de confianza y juegos con paracaídas y eso.
Estos dos libros están editados, uno el de Cascón y Bristain, por ellos dos, y los otros por el Movimiento de Educación para la Paz de la Sección por Derechos Humanos de España. ¿Vale? Eso es lo que había en el año 90, junto con un libro de Grao de Rosa María Guitar. Y no había mucho más. Por supuesto, el libro ese que no pude comprar porque no lo tenían, pero que ya lo habían pedido, y otro libro de Jesús Jares, que también está en el Movimiento de Educación para la Paz, está con Paco Cascón y toda esta gente. ¿Vale? También había otro libro que ya no me ha dado tiempo, de Maite Garay Gordovil, en el ámbito de la psicología, que también estaba planteando los juegos cooperativos. Como veis, todo esto está desarrollado desde los movimientos de educación para la paz, prácticamente, exactamente sigue la misma corriente del otro lado. No hay nada en educación física. El primer libro es este que editamos nosotros, que se llamó Ejercicios de Educación Física para Educación Primaria, fichero de juegos no competitivos. Se llamó así porque se llamaba Educación Física para la Paz. Y la editorial, que era Escuela Española, le digo, muy bueno, lo vamos a publicar, pero le tenéis que cambiar el nombre, porque eso, Educación Física para la Paz, suena a secta textual. Y nosotros, 26, 27 añitos, 28, pues como si lo hacen a lunares, venga, sí. A ver, este libro yo ahora mismo no me lo compraría, es malo de narices, pero en esa época, pues mucha gente empezó con este libro, porque lo que hacíamos eran fichas de juegos y plantea la primera semilla de lo que puede ser un juego cooperativo, una clasificación de los juegos en base a la estructura de meta, ¿vale? Yo directamente me iría a este, del 99 de Omeñaca y Primos, ¿vale? Que eran primos, ¿no? Sí. Este es más gordo, tiene más cosas, más bonito, mejor maquetado, porque ahí hicimos los dibujos nosotros a mano. Y mejor todavía el siguiente de 2001, Explorar, Jugar, Cooperar, porque ya no es solamente lo que son las actividades, están estructuradas en forma de unidades didácticas. ¿Vale? Luego ya si sigáis un poco más, pues ya lo hacéis en situaciones de aprendizaje, pero por aquel entonces eran unidades didácticas. Había otro libro de Bantulá también, de Jaume Bantulá, como dice, cooperativos. Y en el año 2000 a mí me llega un folletito al colegio de los cursos de verano del INEF de León, de estos. Y había un curso que era Aprendizaje Cooperativo en Educación Física. Y dije yo, anda, ¿y esto quién lo da? Lo miro, un profesor de Wisconsin, que se llama Javier Fernández Río, Wisconsin. Dije yo, ostras, si lo traen de Wisconsin debe ser la de Dios. Pues allá que voy. El primer día llego allí, estoy ilusionado a ver quién es el de Wisconsin, y me encuentro con el espécimen de allá, que es José Manuel, que ni de Wisconsin ni nada de nada. ¿Vale? Ahí está. Porque el otro no había venido, que era Javier Fernández Río, llegó tarde. ¿Vale? Él nos empieza a plantear cuestiones del aprendizaje cooperativo y luego llegó al día siguiente Javier, porque si no, vamos, le mete un puro, yo quería ver el de Wisconsin. Y hacen desafíos físicos cooperativos, hacen una serie de estrategias basadas en la cooperación o cooperativas, algunas ya las conocía, otras no, lo cual me vino estupendamente bien. Y sobre todo para entablar un primer contacto. Entonces ahí nos conocemos, en otro curso posterior empezamos a hablar si es que tiene que haber gente haciendo estas cosas. Tiene que haber seguro. Yo ya tenía contacto con Omeñaca por correo electrónico, no había WhatsApp, ni había nada de eso, ni redes sociales, vivíamos muy felices. Y pues, a ver, es que yo no sé cómo decirte, ¿cómo lo hacemos? Pues es que igual convendría hacer como una especie de un curso, unas jornadas, un encuentro, un congreso. Entonces, bueno, yo conozco uno allí en Valladolid. Conozco a uno que estaba en los centros de profesores que había entonces, y este tenía muchos amigos en la junta, se movía ahí por... pues está bien, pues voy a hablar con no sé quién. Y me llevó un día a hablar con no sé quién. Y dice, sí, vamos a organizar el congreso. Y se organizó este primer congreso, ¿vale? Que se llamó Congreso Nacional. Yo decía poner Congreso Estatal porque aquí hay una cosa de plurinacional y el debate, digo, no quiero generar polémicas. No, señor, se pone nacional. Bueno, vale, estamos en castellano, nacional. ¿Vale? Pero que se haga el congreso. Ese congreso se desarrolla en el año 2001 en el Castillo de la Mota. El Castillo de la Mota es un castillo. ¿Vale? ¿Y por qué el congreso tiene esa estructura? Porque el castillo estaba en el alto. ¿Dónde están los castillos? En lo alto. Y entonces por la mañana teníamos las comunicaciones y por la tarde teníamos los talleres porque en el castillo no podían ser. Nos íbamos a los colegios. Así es como empezó, 84 personas. La otra vía que estábamos diciendo es, y desde el aprendizaje cooperativo,
¿Cómo está la cosa? Porque ahora mismo preguntas y todo el mundo hacía aprendizaje cooperativo desde... ¡Buah! Tú no habías nacido, chaval, y yo ya lo hacía. Vale, a mí en el año 2002-2003, en ese curso, me dan una licencia por estudios para hacer un trabajo de aprendizaje cooperativo en educación física. ¿Qué conocía yo? Pues lo único que había publicado en España son estas dos cosas. Esto del año 90, que me lo mandó aquel señor fotocopiado, ¿vale? Yo, por ahí empiezo, que es el libro de Ovejero, un tocho así que me mandó de hoja, digo, esto quiero leer yo. Y otro libro de aprendizaje cooperativo de los Johnson, esos de antes, que había editado Editorial Paidós, tenía distribución en Argentina y en España. Estos otros libros yo los tuve que pedir a Argentina, que me costaron lo mío, 3 libros. 2 de los Johnson y uno de Slamin, de Robert Slamin. No había nada de aprendizaje cooperativo en educación física. ¿Vale? Estaba este libro que también me mandó Josema fotocopiado en perfecto inglés, que es el de Steve Grineski, no estaba en español ni se le espera. Y en el año 2003 Javier Fernández Río defiende la primera tesis doctoral de aprendizaje cooperativo en educación física. Es la primera, que es esta de aquí, que luego publicamos nosotros en formato CD con la peonza, con el colectivo. El congreso seguía, hubo un congreso en el 2002 en Cáceres, y en el 2003 ya empezamos a hablar del tercer congreso estatal, pero primero iberoamericano. ¿Vale? Es el primer congreso iberoamericano. Eso con respecto al aprendizaje cooperativo. ¿Cómo se difunde, desde mi punto de vista, la pedagogía de la cooperación? Primero, en los años 90, finales de los 90 hasta el 2000. Para mí la clave fue este colectivo. Este soy yo, aunque no lo parezca. Es el colectivo de educación física para la paz. ¿Vale? ¿Nosotros qué teníamos? Pues nosotros hacíamos unos cuadernillos que los ha manejado la gente, de danzas del mundo. ¿Qué me va a decir a mí de danzas del mundo? Juegos con paracaídas, juegos multiculturales. Eran cuadernillos que eran a base de fotocopias grabadas, pero eran prácticos. La otra cosa que teníamos era una página web que sigue, pero que ya no lee nadie, porque hoy en día no tiene ningún sentido. Hoy se manejan en redes sociales, se maneja el Twitter, y nosotros ni tenemos redes sociales ni nada de nada. Entonces ahora mismo estamos desaparecidos. Pero en su día, esta página web pues daba salidas a mucha gente. Mucha gente encuentra la cooperación a través de la página web, y sobre todo a partir de una revista que publicábamos, donde la gente publicaba sus experiencias. No era una revista científica, no era una revista JCR, no era una revista Scopus, era una revista donde cualquier persona que hiciese algo podía publicar. ¿Vale? Esa revista se edita hasta el 2014. Eso, los años 90. La primera década de este siglo XX, yo creo que la clave está, por un lado, empieza a haber numerosos cursos de formación del profesorado basados en la cooperación. Entonces hay gente que está impartiendo esos cursos, y hay cursos pues en Asturias, en La Rioja, en el País Vasco, en Valencia. Por supuesto el congreso ya en el 2006, porque hasta el 2004 se celebra cada año y a partir del 2004 se celebra cada 2 en Oleiros, ya se llamó Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas. Y en esa época ya empieza a haber grupos y colectivos y personas potentes que están trabajando. Estoy marcando, por ejemplo, en Asturias en rojo, en Castilla y León, en Extremadura, en Baleares, en Cataluña, en Aragón, en Valencia. Algunos pues en Canarias yo conozco uno, bueno, pues yo en esa época no lo conocía, ¿vale? Por eso no lo he marcado, o sea que no se me rebote nadie. En Castilla-La Mancha hay una tesis doctoral ya, pero antes yo no sé, no lo sé, igual sí, pero yo no lo conocí. En esta segunda década del siglo XXI empiezan a aparecer, bueno, estaba la tesis de Javier Fernández Río, y empiezan a aparecer más tesis. Yo defiendo mi tesis en el año 2013, fijaros, del 2003 hasta el 2013 no hay tesis doctorales de aprendizaje cooperativo basado en educación física. Y de aprendizaje cooperativo a nivel general creo que había 6 tesis, cuando yo hago el barrido. En el 2019 defiende Laura Carbonero la suya. En ese mismo año Pablo Miguel Garbí defiende la suya. En el 2001 la defiende John Murtuondo, que andará por ahí. Y en el 2002, tuve la suerte de estar en este tribunal, Raúl Martínez defiende también la suya. ¿Vale? Es decir, en esta época ya hay 5 tesis doctorales que además se descargan. Se pueden descargar, sin pagar. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues a nivel práctico yo lo que observo es qué están haciendo los docentes en las aulas, lo que yo percibo, porque los docentes no publican, o publican poco.
¿vale? Pero sí hacen cosas. Y a veces corremos el riesgo de decir, lo que se hace es lo que se publica. No. Hay cosas que se están haciendo muy valiosas, el problema es que no se dan a conocer. Y muchas veces no se dan a conocer porque los requisitos para poder publicar limitan el que los docentes puedan hacerlo. Entonces hay que buscar otras alternativas desde mi punto de vista. Yo veo que hay gente que está introduciendo elementos de lógica de la cooperación en actividades que no son cooperativas y empiezan a aparecer algunos términos, ¿no? El juego justo, el juego bueno, ¿vale? La competición sin exceso, el agree. Hay propuestas cooperativas, aquí vamos a ver en los talleres unas cuantas, desafíos, juegos, y está el aprendizaje cooperativo como metodología. Y a nivel de investigación, pues lo que vas mirando sin entrar en mucho detalle, porque me imagino que Ortiguela lo explicará bastante mejor, hay bastantes artículos sobre pensamiento y acción de los docentes y también de los discentes cuando se trabaja con aprendizaje cooperativo, relaciones entre el aprendizaje cooperativo y algunas variables en el ámbito social, por ejemplo, las relaciones interpersonales, por ejemplo, la inclusión, las relaciones entre niños y niñas, el clima de aula, bien, más. En el ámbito emocional, la motivación, el autoconcepto, la generación de sentimientos positivos. Hay también estudios sobre aprendizaje cooperativo y aprendizaje y competencia motriz, ¿vale? Y se está trabajando, yo en la tesis doctoral ya defendí que una de las líneas por donde yo veía que iba a seguir la cosa es con el tema de la hibridación de modelos, y efectivamente está habiendo bastantes trabajos de hibridar el aprendizaje cooperativo con el modelo de responsabilidad personal y social, el aprendizaje cooperativo con el modelo, con el teaching age one stack, con la enseñanza comprensiva del deporte, el aprendizaje cooperativo con el sport education, la educación deportiva, el aprendizaje cooperativo con... Y ya, hasta aquí lo que yo veo. Le voy a ceder la palabra, volvamos a Puebla a comer una semita. Bien, pues muchísimas gracias, buenos días a todos. Antes de iniciar, pues agradecer el esfuerzo a la universidad, al comité organizador y por supuesto a todos ustedes porque hacen posible esta 12ª edición del Congreso, que espero la pasemos muy bien y sobre todo que continúe esta formación en cuanto a la perspectiva, en cuanto a las propuestas que van a compartir sobre metodologías activas y específicamente del aprendizaje cooperativo. Bueno, justo nos planteábamos, Carlos y yo, esto que dijo al inicio, bueno, ¿a quién le importará esto de nuestras vidas? A mí me parece que es una oportunidad para identificar una carga socioemocional muy fuerte sobre lo que ha implicado en muchos colectivos aquí en España, sobre todo, cómo se inician en el aprendizaje cooperativo, cómo se inician en los juegos cooperativos, ir identificando y sobre todo saber también que no estamos solos, ¿no? Que ha sido un proceso de acompañamiento, que ha sido un proceso en donde seguramente coinciden o hay muchos puntos que convergen con otros colectivos y por qué no también hablar lo que sucede del otro lado, ¿no? Y bueno, en mi caso, desde el planteamiento de la teoría en México, esto inicia en el 2002 en un marco de la reforma en la formación del profesorado, en un plan de estudios que se inicia en el 2002. Sin embargo, por ser conceptos y sobre todo metodologías pues relativamente nuevas en México, es en el 2004 justamente en un curso y justamente en un libro que ahorita voy a proyectar que edita la Secretaría de Educación Pública, que le edita a Carlos, bueno, es como realmente empezamos a conocer lo que se hacía aquí en España, ¿no? Constantemente hablaré de Carlos, constantemente hablaré de estos pasos o estas huellas que sigue México de España en cuanto al aprendizaje cooperativo. Y en 2004 se inicia básicamente con la propuesta, pero me parece que ya en la práctica es más o menos por el 2008, cuando egresa justamente la primera generación de este plan de estudios, que justamente
por, vamos, la situación innovadora del aprendizaje cooperativo, muchos estudiantes que egresan deciden elaborar una tesis para obtener el grado de licenciatura en educación física, si es en México, y existe una serie de, un grupo de estudiantes que deciden hacerlo específicamente sobre juego cooperativo. ¿Sí? No se hablaba todavía de una estructuración y de una metodología, se hablaba justamente solo de juego cooperativo. Pero bueno, todo esto surge justamente, yo trabajaba en esta escuela normal de la licenciatura en educación física y en educación básica, en nivel primaria. Yo egresé en el 99, habían pasado unos años de la práctica y constantemente reflexionaba si era lo que realmente yo quería. Un plan de estudios de la formación de la educación básica en México, basada en cuestiones individuales, basada en la competición y basado más en cuestiones en México todavía un poco militares, es decir, los concursos, por ejemplo, de escoltas con una carga muy fuerte, los desfiles militares que aluden a fechas importantes y célebres en México, y me replanteaba constantemente si eso iba a ser durante 30 años que alcanzara la jubilación, ¿no? Entonces era como muy complicado saber que en el día a día teníamos que organizar las sesiones de esta manera, y peor aún que yo honestamente no hay que ser bueno en todo, pero lo que son las escoltas y los aspectos militares a mí no se me daban. Entonces había un concurso además con 10 escuelas y siempre, bueno, por 3 años que participé siempre fui el último lugar con mis escoltas, porque todos los maestros justamente se dedicaban a ensayar con 6 estudiantes la escolta. Y bueno, la verdad es que yo no le daba prioridad a eso, intentaba dar prioridad a las sesiones de educación física. Y es justamente cuando, combinado con las clases en la licenciatura, empiezo a escuchar el nombre de Carlos Velázquez, el asunto de los juegos cooperativos, conformo un pequeño grupo de estudiantes en donde le damos seguimiento, analizamos, estudiamos, y es este grupo que les hablo sobre los que elaboraron tesis para obtener el grado de licenciatura en educación física. Y recuerdo mucho el caso por ahí del 2010 de un estudiante que se atreve a hacer un fichero sobre circuitos de acción motriz, pero utilizando la técnica del puzzle de Aronson, y identificamos, contactamos a Carlos por un correo, y nos comenta que él llevaba ya varios años asistiendo a México a algunos congresos en el sur del país, y nos comenta que ese año iba de visita, pero que además hacía una parada obligada en Puebla, y que nos podíamos reunir para compartir esto que había hecho la estudiante. Lo vemos el día que llega, le mostramos el trabajo, un trabajo me parece muy sencillo, pero desde lo que veníamos haciendo nos parecían pasos de gigantes, ¿no? Sobre todo por lo que habíamos logrado. Observe el documento, la verdad es de que siempre hemos recibido desde ese día y hasta la fecha un impulso por Carlos tremendo, en el sentido de que dice, bueno, es de buena calidad, está la estructura básica, creo que pueden seguir por el camino. ¿Qué es lo que sucede y que seguramente hoy algunos como Ángel, Carlos, Jesús, David, Antonio, Víctor, seguramente hay muchos estudiantes de las facultades de educación física que los contactan directamente ya con estas cuestiones tecnológicas? Y sí, es verdad que existirán muchos documentos de tesis que hablen sobre juego cooperativo. Seguimos estacionados después de 16 años en el juego cooperativo en México. Lo que sucede es que solo lo elaboran para poderse titular y no hay un seguimiento ya en la práctica, solo lo ejecutan, lo realizan, lo diseñan para obtener el grado, pero no trasciende realmente al patio, porque existe un modelo en México que obliga a las situaciones individuales y competitivas.
Y bueno, esto es lo que yo traduzco, lo que ha sucedido en estos años en esta imagen. Es un puente, decía yo, son huellas que ustedes nos van dejando y que vamos siguiendo. Probablemente nos han tomado de la mano para acompañarnos y que esto sea mucho menos, el impacto negativo sea mucho menor. Alguna vez escuché una ponencia en Barcelona sobre todas estas dificultades que se llevan a cabo y que todos pasamos al implementar la metodología, pero justamente este puente, justamente tomarnos de la mano, justamente seguir las huellas, creo que ha reducido esta lista, este listado de probablemente errores, probablemente dificultades para poderlo implementar y de alguna manera hacer mucho más amena la transición de modelos individualistas competitivos a algo mucho más activo. Sin embargo, ahorita, no en un plan desgastándome negativamente, no quiero que ese sea como el mensaje. Siempre uno quiere mejores escenarios y siempre uno quiere lo mejor y avanzar mucho más rápido. Pero parece que en México hemos estado estacionados en una fase solo del juego cooperativo y no hemos podido avanzar a otro tipo de escenarios en donde se consolide la metodología y además en donde los grupos cada vez sean mucho más. Y pues qué mejor, ¿no?, que aquí es la 12ª edición del Congreso. Hemos intentado hacer, y ahora lo comentaré, algunas reuniones de colectivos, pero muy no sistémicamente, y esto nos ha dificultado justamente el avance, entre otras cosas que ahora lo comentaré. Y bueno, bueno, la lucecita no sé. Bueno, este libro, el primero, el de 2004, es al que hago referencia cuando conocemos todo el concepto, ¿no? Toda la conceptualización. Incluso es un libro que me parece muy didáctico, que normalmente siempre que en México está por alguien iniciar esto, siempre lo recomiendo porque es muy didáctico para comprender justamente, existen varios cuadros comparativos de lo que es o lo que representa en los aspectos de aprendizaje para nuestros alumnos las situaciones o estructuraciones individuales y competitivas con lo que propone lo cooperativo. En 2004 hay una pareja en Sonora que a partir de esta reforma, a partir de lo que hace Carlos, tienen una genialidad, y es que justamente elaboran este documento que no necesariamente es un libro, pero marca como el trayecto de desarrollo del aprendizaje del juego cooperativo en México, y que justamente son el aprendizaje cooperativo como metodología de trabajo en educación física. Lo que hacen ellos es una serie de recopilación, una compilación de juegos cooperativos ya obviamente piloteados, mucho más trabajados, y creo que es una posibilidad para poder iniciar a los profesores, ¿sí? Es decir, garantizar que ya existen juegos totalmente probados que van a funcionar, y que esto que decía de las dificultades pudieran ser mucho menos impactantes para el docente, y que además quienes han iniciado esto saben que nos enfrentamos a muchas situaciones, ¿no? Y que algunas de ellas nos causan desánimo para poder continuar. Bueno, con las visitas cada año en verano de Carlos, una vez comentando, decide editar un libro que es el de la pedagogía de la cooperación en educación física, un libro que lo conocemos en México como el libro azul. Es un libro muy demandado, es un libro, yo creo que estos son obligados, pero este específicamente creo que marca, al menos la perspectiva que tengo en México, es que marca como el cambio de lo que deseábamos en educación física, al menos de elaborar más tesis que solo como obtener el grado, al menos de que se vieran ya secuencias didácticas en donde estuvieran incorporados por lo menos de forma aislada juegos o actividades físico-cooperativas. Con esta insistencia de poco más de 6-7 años de estar constantemente con él, tengo que decir que cada vez que va a México intento en algunos estados de la República que sé que va a estar, bueno, pues visitarlo, coincidir, saludarlo y sobre todo seguir observándolo en la práctica. Y nos motiva a escribir un libro que le llamamos, que es este otro verde,
que se conoce así como el Libro Verde en México, que es Aprendizaje Cooperativo en Educación Física. Justo dijo Carlos algo hace rato, releo el libro y bueno, pues que hay mucho que corregir, pero más que corregir creo que ahora hay una transición, un camino recorrido que ya lo que se plasmó en algún momento por parte de los coordinadores creo que ha quedado superado, ¿no? Y aquí, bueno, es un libro colectivo en donde invitamos a Carlos, colabora con 3 capítulos y 2 compañeros más en México, hacemos el resto que son 4 capítulos, es de 7 capítulos, me parece muy interesante. Ahí está la cuestión teórica porque justo le pedimos a Carlos esto, ¿no? Que nos pudiera como hacer un recorrido de la historia terminológica, conceptual y además aclarar los términos en 2 capítulos. Y esto es lo valioso de ese momento. Después de identificar pequeños colectivos y además, insisto, muy pocos, hay un compañero en la Universidad Autónoma de Querétaro, Martín, que también lo conozco a partir de que Carlos es amigo en común, nos presenta. Él con un espíritu cooperativo de ser docente cooperativo, se anima fue de Barcelona, que recuerdo, además fue complicado porque recuerdo que él trajo una ponencia justamente de esto que estoy hablando. Y recuerdo que en las salas, pues era Martín, era Josema y era yo, éramos los 2 únicos asistentes a su ponencia, ¿no? Entonces justamente ahí decíamos, bueno, es que justamente aquí en España le importa lo que estamos haciendo en México. Me parece muy valioso su insistencia de poder plantear escenarios con esta metodología y creo que ahí organiza este documento, empieza a invitar, que tenía ganas de escribir un libro, de coordinarlo y parece que invita, o es un libro que recuerdo que hay 4 compañeros, colegas españoles y 4 mexicanos. Él logra identificar que existen 4 pequeños colectivos que trabajan en México y nos integra y es una experiencia muy rica, muy exitosa en el sentido justo de lo que estamos haciendo, de observar como en la balanza qué ha sucedido, cómo han avanzado ustedes y que, repito nuevamente, no en el afán de desánimo, sino porque uno desea más, vemos que nos llevan un camino largo. Y bueno, ya voy cerrando. En este libro, que es el último que se edita el año pasado, un profesor de la Universidad Autónoma de Baja California logra convocarnos a varios docentes con metodologías activas. A mí me invita desde la perspectiva ya transitando del juego un poco a lo que serían las estructuras más cooperativas o como metodología y escribo un capítulo en este documento que ha sido muy bien aceptado. Identificamos 3 fases en México. La primera, que es la fase de ajuste o gestación, donde existen estos cambios o este choque de lo que puede producir la metodología, no solo con los alumnos, sino también con los docentes. Es fuerte estos cambios. Pero además garantizamos la implementación a partir de experiencias ya exitosas, como lo que han sido los congresos, como lo son los libros, etcétera, etcétera. Identificamos una fase de transformación que muy pocos han logrado pasar y reconocer resultados que se tienen y, bueno, plantear más como metodología que como actividades aisladas en las secuencias didácticas. Creo que aquí estamos, pero unos cuantos. Seguimos estando en la fase 1, la gran mayoría, ¿sí? Y bueno, la fase de apropiación de los principios pedagógicos del aprendizaje cooperativo, que sería como la de consolidación. Bueno, pues la difusión ha sido justo, cada vez hemos conocido revistas, aquí sobre todo en España, en México hay muy poco, hemos publicado un par de veces en congresos, normalmente los pocos artículos que tenemos como colectivo y en lo individual nos tocó todavía en la PEONSA publicar un par de documentos en retos, bueno, por ahí va MMACF y es lo que se ha hecho. Y bueno, estos son los estados de 32, estos son los estados donde se promueve la metodología cooperativa en educación física. Veracruz, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Chiapas y Ciudad de México. Si vemos, es casi el centro y sur del país. No hay nada al norte,
bueno, es un reto seguramente. Y bueno, algo que yo le llamé electrocardiograma de un profesor cooperativo en México. Vean, dice, sesiones competitivas individuales, tum, 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 una cooperativa. Sesiones cooperativas individuales, pum, una cooperativa. Ese es un poco el escenario de lo que tenemos en México, ¿no? Es el electrocardiograma de la nación y de los profesores pocos que hacemos cooperación. Bueno, bueno, esto que me parece muy importante, todo lo que sucede entre docentes y alumnos para posibilitar el aprendizaje es una coactividad, es decir, que es una acción en la cual todos los agentes implicados juegan un rol y le permiten o le imprimen una determinada dirección a partir de sus expectativas, representaciones, intereses y necesidades educativas. Eso será lo más importante, que todo lo que construyamos o co-construyamos en el colectivo, creo que serán las bases para lo que viene. Y bueno, ¿dónde estamos? Ya mostraba el electrocardiograma, un ritmo y un rumbo lento en México, probablemente a comparación de ustedes. ¿Qué nos resta por hacer? Bueno, creo que primero consolidar estos colectivos, incrementarlos y consolidarlos. Probablemente, decíamos que en el norte no hay nada, empezar a irrumpir en los escenarios de la educación básica, de la formación del profesorado en el norte del país. Continuar con estas prácticas innovadoras. A mí me parece que hay solo, insisto, desde la perspectiva de las fases, en México estando en la fase de implementación, hay juegos que impactan mucho. Hay un juego que en Barcelona lo llevé, originalmente es una llanta, no sé si alguien estuvo por allá, pero bueno, para poder trasladar el material hicimos un aro. Eso, por ejemplo, le dio la vuelta a México, pero solo quedamos en eso. No identificamos por qué lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, solo como, digamos, un matiz de innovación o hacer las cosas de forma diferente. Preferentemente en estas cuestiones innovadoras, pues que sea más cooperativo, y en lo particular, junto con Carlos, que deseamos que por 30, 40 años más siga yendo cada verano, pues que nos ayude a continuar con esta situación y poder transformar la práctica docente a partir de prácticas cooperativas en los colectivos. Bueno, pues creo que de alguna manera es eso lo que hemos hecho. Les agradezco haberme escuchado esa situación en México. Muchas gracias.